Bueno, para los que estáis entrando ahora o habéis entrado ahora mismo, nada, bienvenidos. Muchas gracias por conectaros y recordaros eso, que estáis todos muteados para que no se nos pisen todos los sonidos ni nada. Yo voy a intentar ser un poquito el anfitrión, aunque voy a dejar hablar a Carolina el máximo posible, solamente voy a leerle las preguntas y iniciar un poco la conversación. Y todo lo que queráis preguntar lo tenéis el chat abierto, ¿vale? Lo tenéis, si os movéis por el Zoom abajo, tenéis la opción chatear, escribís por ahí lo que queráis preguntar y lo leemos, ¿vale? Así que yo creo que podemos ir empezando, ¿no? Te vamos presentando un poquito y todo, ¿no? Venga, vamos allá. Pues nada, Carolina, lo primero de eso, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar este ratito con nosotros. Y nada, bueno, ya sabes que nosotros somos la Asociación de Montadores Audiovisuales de España. Y bueno, la idea era un poco, aunque tú seas de efectos, la idea era eso, ¿no? Ver un poquito, salirnos un poco de nuestra cueva y ver cómo trabajamos con el resto de la postproducción y que nos cuentes tú cómo ves el trabajo entre lo que tú haces, que eres lead layout artist, lo he dicho bien, ¿no? Sí, Layout. que ahora os cuento lo que es. Eso es, Que que es un eso es lo poco, primero que es te voy a un preguntar. lío. Pero bueno, que nos cuentes un poco cómo ves tú nuestro trabajo desde tu puesto, desde tu posición, ¿no? Cómo es el workflow entre montaje y efectos especiales y cómo lo vives tú desde tu posición, ¿no? Pero bueno, eso, lo primero que es ser un lead layout artist. Pues vamos a empezar por el principio. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Este es el segundo intento después de que nos fallara el directo de Instagram, porque yo creo que fue mi teléfono, que tengo un teléfono muy viejo y que no se calentaba y hacía ¡bum! Así que este es el segundo intento y este está funcionando un poquito mejor. Gracias a todos por enchufaros y por estar ahí en cuarentenaos todos juntos. Y nada, yo soy Carolina Jiménez, soy artista de efectos visuales, estoy en Vancouver ahora mismo, en Canadá, son las 9 de la mañana, 9:08 de la mañana, tengo el lanzamiento de la Crew Dragon ahí puesto en directo en la tele, a ver si lanzamos o no lanzamos hoy, que soy muy aficionada también a la astronomía y a la ciencia, y estamos muy nerviosos por aquí. Y nada, pues es un placer estar con vosotros. Soy de Madrid, originalmente. He trabajado en Madrid, luego he ido persiguiendo el trabajo por el mundo. He vivido en Australia, en Inglaterra, en Nueva Zelanda y eso. Y ahora, como os digo, estoy en Canadá. Llevo 5 años en Canadá ya, en Vancouver, que es como sabréis algunos, es un núcleo bastante neurálgico del cine, le llaman el Hollywood del Norte, el Hollywood North, porque muchos de los rodajes y de los efectos visuales, todo eso se viene para acá, se ha venido para acá al norte blanco, porque el gobierno canadiense da bastantes facilidades fiscales a la industria cinematográfica y como compartimos franja horaria con Los Ángeles, con Hollywood, pues es bastante fácil la comunicación y a pesar de que aquí llueve más que en Los Ángeles, que ese es el motivo por el que en Los Ángeles se empezó a hacer el cine, Hollywood está en Los Ángeles precisamente por las horas de luz que tienen. Cuando empezó el mundo del cine solo se podía rodar con luz natural y aquí no tenemos tanta luz natural porque a Vancouver le llaman Raincouver por algo, aquí llueve mogollón. Pero el tema de los rodajes sí que se lleva mucho aquí y sobre todo los efectos visuales. La mayoría de los estudios de efectos visuales se han venido para acá o han abierto sucursal aquí o en Montreal. Ya os digo que es por temas de beneficios fiscales y todo eso. El cine es una de las industrias más importantes en Canadá, aunque no lo parezca. Muchas de las películas que están rodadas, que parecen que están rodadas en Estados Unidos, están rodadas de hecho aquí, probablemente en Vancouver, porque Vancouver es una ciudad bastante variopinta, es muy joven, es bastante como toda América, por otro lado, y al tener muchos rincones de muchos tipos, pues a poco que se maquille un rincón en la ciudad, aquí en Vancouver se puede transformar desde Hong Kong hasta Los Ángeles, pasando por Nueva York. No es difícil disfrazar rincones de esta ciudad, porque tenemos desde barrio chino hasta barrios residenciales pequeños, pasando por rascacielos. Entonces, los rodajes aquí es casi cosa de todos los días. Vas andando por la ciudad y te encuentras un rodaje y no hace mucho, yo lo cuento a menudo, que en el parque del centro de la ciudad, junto al museo, había unos coches de policía muy grandes con todos los aparatos y parafernalias propios de un rodaje que ya nos los conocemos y en los coches ponía Policía de Nueva York. Pues estaban rodando se suponía que era un parque en Nueva York.
O sea que por aquí hay bastante cine. Ir preguntando, es verdad que tengo el chat abierto, que también lo he podido abrir, y no os olvidéis de ir preguntando y me interrumpís cuando queráis y podemos... hacemos esto un poco más diálogo, no simplemente yo hablando sola, que si no me canso. Eso es, eso es. Y... Pues cuéntanos un poquito tu trayectoria y ya nos das detalles de qué es exactamente el puesto en el que estás, ¿no? Bueno, porque también me imagino que hasta llegar ahí habrás pasado por... Bueno, el layout, que es el departamento en el que me encuentro, yo no sabía lo que era el layout cuando empecé a estudiar, porque no es todo el mundo sabe lo que es la animación y lo que es el modelado, porque viene la definición, viene el nombre, pero el layout no está tan claro. Y bueno, pues el proceso de trabajo en efectos visuales, que lo que llamamos el pipeline de trabajo, que es el flujo de trabajo, es un flujo bastante lineal, muy secuencial, es decir, es como una especie de cadena de montaje, donde cada departamento va haciendo su trabajo y va pasando el producto de su trabajo al siguiente departamento que hace su parte y lo pasa al siguiente departamento que hace su parte y así sucesivamente. Entonces tenemos que esperar normalmente a que el departamento anterior termine su parte para poder hacer la nuestra y siempre tenemos gente esperando a que nosotros terminemos para poder comenzar ellos. Y en ese sentido mi departamento está un poco en medio. Normalmente empiezan los storyboards, obviamente, incluso en la preproducción de la película, empiezan los artistas del departamento de arte, valga la redundancia, el art department es los que diseñan pues, todo lo que tiene que ser diseñado, hacen los storyboards, se hacen las animáticas planas, después suele venir un trabajo conjunto de previs, que es la previsualización del guión, que es una especie de, bueno, ya lo sabéis, pero bueno, lo cuento igual, que es una versión animada del storyboard, que eso le sirve normalmente porque además hay aquí también entre vosotros, le sirve también al director como una base sobre la que trabajar, puesto que la diferencia principal entre el storyboard y la animática o el previs, la previsualización, es que el previs te permite no solamente encuadrar, diseñar los encuadres y los tiros de cámara, sino que te permite dar velocidad, posición y tiempos, sobre todo tiempos. En un storyboard no puedes saber cuánto va a durar cada plano, en una cinemática sí, en el previs sí, obviamente. Entonces ya te permite hacer una primera versión, un primer boceto del montaje de la película. Y eso le va a servir de base a todos los demás departamentos que venimos después. Después del departamento de arte, que como os digo lo diseña todo, viene el departamento de modelado en 3D, que modelan todo lo que tiene que ser modelado en 3D, desde objetos hasta entornos, pasando por, obviamente, personajes digitales. Todo aquello que se va a mover, especialmente los personajes digitales, tiene que pasar por el departamento de rigging, que imprime un rig a esas mallas 3D, esas mallas tridimensionales, que no es más que un sistema móvil de huesos, que le llamamos, un sistema de manejadores que permiten modificar los objetos 3D para poderlos animar, porque si no tienen un rig no se pueden animar. Y después el plate de rodaje, que es la imagen, como sabéis, rodada, que se rueda durante el rodaje de la película, suele venir con sus fondos verde croma, sus pantallas croma y todo eso. Pasa por el departamento de rotoscopia, que lo limpia un poco, quita lo que no tiene que estar. No a mucho detalle, porque hace una primera versión en boceto, y elimina los fondos croma y elimina las cosas que no tienen que estar y nos lo pasa a nosotros. Llegamos al departamento de layout, que somos los encargados de coger todos esos elementos, es decir, el plate de imagen real, los entornos tridimensionales, todos los objetos tridimensionales que tengan que ser añadidos a la escena y los personajes, y colocamos la cámara. Entonces, el departamento de layout principalmente nos encargamos de la composición de la escena, de la narrativa audiovisual, puesto que nos encargamos de colocar y mover la cámara, y por lo tanto recae sobre nosotros el peso, pues eso, de la composición de la escena y de todo el movimiento de la cámara y de los objetos y personajes que se vayan a mover dentro de la escena. Realizamos un blocking de animación, es decir, nos encargamos de que todo lo que tenga que ser movido de un lado a otro se mueva del punto A al punto B a la velocidad que debe, porque también los tiempos de cámara y la lente y todo ese tipo de detalles técnicos referentes a la cámara también recaen sobre nosotros. Y por lo tanto, pues esa composición, ese esqueleto del plano,
como podemos llamarle, pues es el que pasa a los demás departamentos. Nosotros publicamos pues, todos los objetos que tienen que estar delante de la cámara y solo los objetos que están delante de la cámara, porque en el mundo de los efectos visuales, obviamente, mundo digital, pues todo lo que no está delante de la cámara, que no está dentro del tiro de cámara o que no afecta al tiro de cámara, es decir, si hay objetos fuera del tiro de cámara que arrojan sombras o reflejos, entonces también se tienen que quedar, pero normalmente optimizamos las escenas para que no pesen mucho, porque cuanto más pesan, más tarda el render. Y todos esos objetos, junto con la cámara, que es el principal producto de nuestro trabajo, pasan a los demás departamentos que terminan ese plano, que son el departamento de animación, que ya hace las animaciones muy detalladas de todo lo que se tiene que mover, el departamento de texturizado, de iluminación, de efectos. El departamento de efectos son los que añaden las explosiones, la lluvia, la nieve, el agua, los sistemas de fluidos, todo aquello que no sea tridimensional y que requiera ser procesado. Y de ahí pues pasamos ya a render, compo y montaje. Bueno, el montaje la verdad es que es un proceso que tiene que ver, tiene lugar en todo el pipeline en realidad, porque nosotros trabajamos con un primer montaje de la película. Obviamente nosotros ya tenemos un cut de la película inicialmente, primero con el previs. Entonces el previs es siempre nuestro boceto. Y a partir de ahí, pues esa es la base que cambia bastante. Obviamente durante todo el proceso el montaje cambia bastante y hay muchas escenas que se añaden, que se quitan o que se alargan o que se acortan durante todo el proceso de pipeline. Y así que obviamente no está escrito en piedra ni mucho menos, porque muchas de esas decisiones en velocidad y duración de un plano, ya sea para cortar o para alargar, se hacen en el layout, porque el layout es el punto en el que se decide la duración y el aspecto del plano inicial, sin detalles, lógicamente, porque todo esto es antes, obviamente, de todos los detalles, pues como texturas, iluminación y efectos, que todo eso no se hace hasta que no está determinada la cámara y determinado el tiro de cámara y la duración del plano, precisamente para optimizar, porque no vamos a renderizar aquello que no se vaya a usar o que no se vaya a ver. Así que layout tiene bastante que ver en ese sentido, porque hay muchas decisiones sobre montaje que se toman, sobre el edit de la peli, como nosotros lo llamamos, que se toman durante el proceso del layout. Después se suele modificar también. Vosotros sabéis que después las películas se cambian de idea, los guiones cambian, hay que hacer reshoots y todas esas cosas. Es decir, no es un proceso lineal ni seguro, ni muchísimo menos, porque todo esto es súper orgánico y súper flexible, pero sí, es el momento más o menos crucial en el que se diseña el esqueleto fundamental del plano, se hace el layout. Toma ya. Muy bien, muy bien. Bueno, a mí me ha quedado claro, ¿eh? No sé a los demás. Bien. Pero sí, o sea, he entendido muy bien el proceso y ahora entiendo muy bien en qué momento entras tú en el proceso de la postproducción, o sea que genial. Lo primero, yo creo que hablando un poquito también de tu currículum, lo que hay que aclarar es que cuando hablas de este proceso y de equipo y de producciones, estamos hablando de producciones muy, muy, muy grandes, ¿no? O sea, son superproducciones de la talla Marvel, DC, tienes Terminator, tienes Joker en el currículum, has estado en Juego de Tronos. O sea que esto que me cuentas, además, me imagino que es con un equipo que es grande, ¿no? O sea, ¿cuántos sois en tu equipo? Pues, bueno, los estudios de efectos visuales son empresas muy grandes. Y lo que pasa es que no todo el estudio al completo está trabajando simultáneamente en un mismo proyecto. Normalmente tenemos varios proyectos, varias películas. Antiguamente sí que se hacía más así, sí que se contrataba a la gente por proyecto, se contrataban a los artistas por proyecto, y eso era un poco pesado, era un poco precario laboralmente, porque cuando te contrataban por un proyecto sabías que cuando se acababa el proyecto se te acababa el contrato, te quedabas sin trabajo y había que esperar al siguiente proyecto. Entonces, llevamos muchos años peleando porque esas circunstancias cambien, y poco a poco van cambiando. Entonces, lo que hacen muchas empresas, entre ellas la mía, desde hace ya algún tiempo, es que tienen equipos bastante más grandes, con una base más fija, y tenemos varios proyectos en producción. Entonces, del equipo de layout, por ejemplo, el departamento de layout, si somos 12 o 15, pues hay a lo mejor de 3 a 5 personas trabajando en cada proyecto.
dependiendo del tamaño de cada proyecto, claro. Entonces los proyectos se nos van solapando, o sea, empieza uno antes de que haya terminado el siguiente y así no hay que despedir al personal para volverlo a recontratar una vez que vuelva a empezar el trabajo. De modo que en mi estudio, por ejemplo, somos entre 300 y 400 personas, va fluctuando también según va el volumen de trabajo, pero no estamos todos trabajando a la vez siempre en la misma película. O sea que la cosa va bastante progresiva, podemos llegar a trabajar en 4 o 5 películas a la vez, o series también. Entonces, dependiendo de... Y además, no solamente trabaja un estudio en un proyecto, si os fijáis, que lo habéis hecho seguro, en los créditos de una película, los artistas, sobre todo de efectos visuales, están colocados por estudios. Pues viene ILM, Scanline, que es la mía, MPC, entonces vienen por bloques. Es decir, hay varios estudios trabajando en una misma película, se suele repartir por secuencias. Eso, además de mejorar la calidad, porque no sobrecargas de trabajo un solo estudio, también agiliza bastante pero sí, por ejemplo, con El Hobbit en Nueva Zelanda sí que lo hicimos todo en un solo estudio y es muchísimo trabajo. No solamente porque eran 3 películas en vez de una y eran bastante largas, sino que, claro, sobrecargas muchísimo un solo equipo durante mucho tiempo. Entonces, ese tipo de cosas que no es lo habitual, salvo ILM que lo hace con Star Wars, por ejemplo, que Star Wars solamente lo tocan ILM, pero el resto de películas sí que se hacen por secuencias. Nos toca a lo mejor pues 3 secuencias en esta película de Marvel, otras 3 secuencias en esta de DC, otras 3 de 4 o 5 en esta otra. Entonces se suele repartir de esa manera. Los estudios pujan, digamos, por el trabajo, es decir, se ofrecen a hacer un cierto trabajo, cierto volumen de trabajo a cierta calidad en cierto precio, digo yo, que en eso yo no me meto, y en unos tiempos de entrega concretos, y la productora pues otorga diferentes secuencias a diferentes estudios. Normalmente se nos otorgan también por lo que se nos da mejor, es decir, cada estudio también tiene su personalidad y su especialidad. Nosotros, por ejemplo, en Scanline somos bastante especialistas en simulación de fluidos, porque tenemos un simulador de fluidos digital propio de la casa, que es precisamente además la semilla de la empresa. O sea, el jefe, el dueño de la empresa, que es un programador, que es un genio programador, pues él levantó la empresa gracias a que diseñó este simulador de fluidos hace un montón de años y a partir de ese fue el germen desde el que surgió este estudio. Por lo tanto, tenemos un muy buen simulador de fluidos y cuando hay muchos fluidos en la secuencia que sea, nos suelen tocar a nosotros. Fluidos me refiero no solamente a masas de agua que se muevan, cualquier sustancia o cualquier objeto que se vaya a mover como lo haría un fluido, y por fluidos me refiero a sistemas de partículas digitales, no a fluidos reales, pues nos suele tocar a nosotros. Por eso nos tocó trabajar en Aquaman, nos tocó trabajar en The Meg, cuando hay mucha agua nos suele tocar a nosotros. O en Ant-Man y la avispa, por ejemplo, hay una escena con muchísima agua, pues cuando Ant-Man cae el agua gigantesco en la bahía de San Francisco, esa escena es nuestra, pero luego, por ejemplo, nos tocó la secuencia de la pelea en el restaurante, porque si la habéis visto y os acordáis, hay un gran candelabro de cristal en el centro de la sala donde los malos empiezan a pegar tiros y todos esos cristales que caen y rompen, esos cristales se comportan realmente como un fluido. El cristal es una partícula de fluido y esa simulación de todos esos minúsculos cristales cayendo por el suelo del restaurante son una simulación de fluidos, aunque no lo parezca. Así que, y otro ejemplo también curioso es en la pelea en la cocina, en esa misma película, que Ant-Man hace gigante un salero, porque sabéis que Ant-Man tiene el poder de hacer cosas grandes y pequeñas, pues hay un salero gigante que está rodando por el aire, Ant-Man le hace enorme, y entonces cada grano de sal es una partícula también. La sal dentro del salero, cuando está girando y choca contra la pared, toda esa sal está tratada y está simulada como un fluido también. Así que cuando me refiero a fluidos, me refiero a todo ese tipo de simulaciones. Y toma también respuesta larga para decir que sí, que somos muchos y que tenemos cada uno nuestra especialidad, que las películas no las hace un solo estudio y que solemos trabajar en más de una película a la vez. Bueno, genial. Entonces, si hay tantos estudios, porque claro, en una producción tan grande como puede ser Terminator, cuando ves los créditos o en una de Marvel, alucinas, ¿no? De la de estudios que puede haber. Aquí, ¿en qué momento entra el montador? Porque has dicho que a vosotros os llega un edit, ¿no? Que es con lo que trabajáis.
y vosotros trabajáis pues con los stories, bueno, con todo lo que se haya diseñado para la secuencia en concreto. Y me imagino que aquí el montador se despega hasta que termináis, ¿no? ¿O ha habido Nosotros casos en los tenemos, que se integre, digamos, el montador con vosotros? tenemos un departamento de editorial. El departamento de editorial, el departamento de edición, vaya, todos los estudios tienen ese departamento, porque hay muchos cambios, como os digo, que se hacen durante la postproducción respecto a la duración de los planos, cuántos frames va a durar un plano, si se acorta o se alarga o se decide hacer cambios, que se hacen durante la postproducción. Entonces, nosotros tenemos siempre un edit de las secuencias que nos tocan a nosotros que está en constante cambio. Tenemos el equipo de editorial, el equipo de edición en constante cambio porque cada vez que hacemos, sobre todo porque cada vez que hacemos una actualización en un plano, es decir, cada vez que se le metemos un efecto nuevo, cada vez que pues un departamento nuevo hace un cambio o hace su trabajo. Cada vez que el director, claro, nosotros tenemos dailies con el director todos los días. Bueno, con el supervisor de efectos visuales, que a su vez está en contacto con el director. Entonces, cada vez que nos piden un cambio, se hacen en el tiempo que haga falta, pero normalmente hasta el día siguiente o en 2 días, y ese cambio, ese nuevo aspecto del plano, se tiene que incluir en la edición, más que en el montaje, en la edición, pero sí, también es el montaje, porque cuando se hacen cambios de duración, pues va a influir obviamente en todo el montaje final de la película. Entonces, esos edits que nosotros vamos generando casi de manera constante, tenemos a los editores constantemente modificando los cuts de nuestras secuencias, son las que pasan después al corte final de la película, cuando hemos renderizado todo lo que tenemos que renderizar y después de pasar por compo, se hace la colorización al final con el montaje final. Entonces, yo imagino, bueno, eso ya forma parte del proceso después de que nosotros hemos terminado, que el montaje final todavía recibe modificaciones, porque nos ha pasado y nos sigue pasando bastante a menudo que trabajamos en planos o en secuencias concretas y cuando vamos a la sala de cine resulta que nos la han cortado, nos la han quitado o ya no es tan larga como nosotros la habíamos hecho. Es decir, se siguen haciendo cambios todo lo largo de los meses que dura la postproducción, tanto en edición como después en montaje cuando nosotros terminamos. Claro, porque si tú estás hablando que a vosotros os llega un edit que me imagino que sí que llegará del montador de la película, ¿no? De la producción completa, pero vosotros tenéis montadores internos que son los que hacen vuestro corte con los efectos que estáis trabajando, ¿no? Entonces, Entonces, el ese... montaje nunca es final, Ajá. obviamente, porque es un proceso muy orgánico que está en constante cambio y siempre siguiendo las indicaciones del director, lógicamente, pero sí, eso no está siempre Eso, cambiando. a eso quería ir. O sea, ese montador, ¿qué criterio sigue? ¿Tiene al director al lado o le han dado unas indicaciones para que haga ese primer corte que después ya va a afinar el montador, digamos, de la película? ¿O qué es lo A que tú has nosotros nos contado, ¿no? llega, Después os quitan planos o los pulen, ¿no? Y... claro, o a veces quitan media película y vuelven a grabar, ya sabéis cómo es esto. Sobre todo en temas de superhéroes y cosas por el estilo. Pero sí, efectivamente, cada estudio tiene su equipo de edición y están siempre supeditados a las instrucciones del supervisor de efectos visuales de la casa, que a su vez está supeditado a las instrucciones del supervisor de efectos visuales de cliente. Cliente le llamamos pues, a la cabeza decisora final, que suele ser productora, director o pues los jefes, ¿no? A veces es un director, a veces es un comité, a veces es una productora, ¿no? Pero normalmente el director. El director es siempre el que da las instrucciones a su supervisor de VFX, que las da a nuestro supervisor de VFX, que las da a los diferentes supervisores de los diferentes departamentos y de ahí otra vez para arriba. O sea que estamos siempre... Es un flujo constante de información y de instrucciones. Y en cada producción, o sea, ya has contado que trabajáis una detrás de otra, ¿no? Y que tenéis a varios trabajando en paralelo, ¿no? En diferentes producciones. Pero tú, por ejemplo, cuando entras en una película, ¿cuánto tiempo sueles estar en ese proyecto? Pues depende un poco de cuántos planos tengamos. Normalmente cuando recibimos un proyecto nuevo, lo primero que preguntamos es ¿cuántos planos hay? Porque no es lo mismo tener 100 planos que 800 planos. Si nos toca una secuencia o si nos tocan 6 secuencias. Entonces, pues, depende mucho. Hay veces que tenemos solamente un plano concreto o tenemos simplemente una secuencia muy cortita que nos ha tocado por lo que sea.
porque además estas cosas también son de temas de politiqueos y de cesiones, de este tipo de cosas, que yo ahí no entro, pero hay muchas veces que simplemente nos toca un pequeño plano porque tenemos su hueco, o hay veces que nos toca media peli. Cuando nos toca media peli, pues puede ser 6 meses, 1 año fácilmente de media empresa trabajando en ese proyecto concreto. Entonces, depende muchísimo del volumen de trabajo que nos haya tocado, del número de planos que nos haya tocado. Bueno, no sé si los demás tenéis alguna pregunta que hacer, que se os vaya ocurriendo. Ya sabéis que tenéis el chat aquí para preguntar lo que sea. Yo aprovecho y te pregunto también, simplemente, ya esto es casi cotilleo, ¿no? Como de tu currículum, Dale. ¿no? Porque tú has trabajado en producciones extranjeras, americanas, la mayor parte de tu carrera, pero empezaste aquí, ¿no? Sí, mi primera peli fue en Madrid, fue en animación, no fue en efectos visuales. Fue Planet 51, la película de animación de Ilion Animation Studios, que están en Madrid. Y aunque mi primer proyecto audiovisual fue la serie de Águila Roja, de Televisión Española. Entonces, gracias a que pude participar en Águila Roja, pues entré en Planet 51 y gracias a mi experiencia ya, mi primera experiencia en el cine, pues pude sacar la cabecita al cine internacional y de ahí pasé a Australia, que trabajé en Happy Feet 2, los pingüinos bailarines en Australia. Estuvo muy interesante. De ahí fui a Londres, y en Londres trabajé en Prometheus y en Guerra Mundial Z. Y de ahí ya a Nueva Zelanda a trabajar en la trilogía del Hobbit y en Superman y en el Planeta de los Simios 2, la segunda, el Planeta de los Simios. Y de ahí ya me vine para acá y aquí pues ha habido ya bastante Marvel, bastante DC, ha habido Star Trek también, Terminator y Power Rangers, lo que toca. Un poquito de todo. Y de Águila Roja a Juego de Tronos, me imagino, el cambio. ¿El proceso es parecido aunque sea otro volumen diferente o cambia mucho con respecto En cuanto a serie y película, o incluso entre las series, pero digamos una producción tipo Juego de Tronos a lo que puede ser Águila Roja por presupuesto, ¿no? claro, lo que pasa es que Águila Roja, pues además que fue hace un montón de años, yo fui una especie de subcontrata. Digamos que la productora tenía subcontratado un pequeño estudio de 3D para que hicieran el modelado y el texturizado y el diseño de los edificios, de los entornos virtuales, de las escenas de los tejados, porque obviamente está rodado en set o en localización o en plató, vaya, cuando estamos en las ciudades y en los interiores, pero cuando subieran los tejados, todos los exteriores son digitales. Y ahí fue cuando me pude incorporar, diseñando y modelando y texturizando los edificios de los exteriores. Pero fue algo más de freelance, por decirlo de alguna manera. O sea, no me incorporé al equipo de producción estrictamente hablando. Eso no sucedió hasta ya por fin en Planet 51, que sí, que ahí ya entré en el estudio como un artista más en el estudio de animación. Y claro, la diferencia con Juego de Tronos ahora, vamos, al año pasado, a cómo fue Águila Roja hace un montón de años, pues la diferencia es muy grande. De hecho, no hay apenas diferencia en el trabajo que hicimos para Juego de Tronos que en una película normal, porque el presupuesto ya de Juego de Tronos es tal y el tipo de trabajo que se requiere para Juego de Tronos es tal que no hay diferencias. Es decir, se emplea el mismo equipo, se emplean los mismos artistas, incluso los tiempos son los mismos, porque como se sabe cuál va a ser la carga de trabajo en efectos visuales, pues empieza con muchísima antelación. O sea, trabajamos en ello con meses antes de la fecha de entrega, con lo cual apenas hay diferencia con una película. Nosotros no lo notamos, por decirlo de alguna manera. A pesar de que trabajamos en 3 o 4 episodios, nosotros lo tomamos como un proyecto completo de una película completa. Sí que es verdad que vamos por orden, primero y después del último, pero es el mismo tipo de trabajo y los mismos artistas y los mismos equipos. Claro, claro. Mira, nos preguntan por aquí. Te lo leo si quieres. Entiendo que tu trabajo afecta directamente al montaje por duración de planos, movimiento de cámara, etcétera. ¿Prestas especial atención a la narrativa en las películas? Sí, de hecho, el departamento de layout es el departamento más cinematográfico en ese sentido, porque de nosotros depende el ángulo de la cámara, depende incluso en muchas ocasiones en layout se decide la dirección de la luz también, que luego va a servir de base para los iluminadores,
pero sí, lo que es el tipo de lente, obviamente nos viene todo establecido en muchas ocasiones de rodaje, porque estamos supeditados a la cámara de rodaje. Pero cuando no existe cámara de rodaje, cuando la cámara de rodaje va a ser una parte, el plate de rodaje va a ser una parte muy pequeña del plano completo, pues la composición depende de nosotros. El ángulo de cámara depende de nosotros, la velocidad y movimiento de la cámara depende de nosotros y toda la composición interna de la escena depende de nosotros, con lo cual tenemos que conocer la historia, hay que conocer obviamente las normas de narrativa cinematográfica, porque como vosotros sabéis de sobra, no es lo mismo colocar la cámara por encima de la línea de los ojos que por debajo, no es lo mismo un contrapicado que un plano corto, entonces ese tipo de decisiones las tenemos que tomar nosotros. Y con lentes igual, un mismo plano con diferentes lentes expresa cosas totalmente distintas, con lo cual esas decisiones las tenemos también que tomar nosotros. De modo que en Layout es el departamento de efectos visuales, dentro del pipeline de efectos visuales, que más tiene que saber sobre estas cosas porque sobre nosotros recaen decisiones que afectan a la narrativa y a la expresividad del plano. No ya como animación, por ejemplo, pues obviamente tienen que animar personajes, son los actores, ¿no? En animación son los actores dentro del pipeline de VFX, pero los cineastas, con comillas muy puestas, somos los de layout. Genial. Arantxa te vuelvo a preguntar algo relacionado. Perdona, Sergio, que me salte tu pregunta, ahora la retomo, porque pregunta si por esto mismo en algún momento tiene relación directa con montaje, que es un poco lo que comentábamos antes. Sí, porque nosotros trabajamos en montaje, es decir, nosotros no trabajamos en planos aislados, nosotros trabajamos en secuencia. Es decir, vosotros sabéis perfectamente que los planos dialogan entre sí. Entonces, cómo establezcas encuadre, posición, tiro de cámara y movimiento en un plano, tiene que dialogar directamente con los planos anteriores y los posteriores, con lo cual tenemos que trabajar en secuencia, a la fuerza. Rara vez revisamos nuestro trabajo, especialmente cuando incluye trabajo de cámara, de manera aislada, plano a plano. Los tenemos que ver en secuencia porque tienen que cortar bien con los anteriores y con los posteriores, de modo que tienen que dialogar narrativamente entre ellos. Así que sí, estamos las instrucciones que nos llegan van por esas directrices también y nuestro trabajo por eso pasa después al departamento de editorial, de edición, que va a montar todos nuestros planos en orden con las versiones últimas para poder mostrar secuencias completas al director, que si no tendría, en muchas ocasiones no tendría sentido las decisiones que tomamos si no están encadenadas con todos los planos de una misma secuencia. Yo, creo que igual la preguntaba en el sentido de si el montador jefe, digamos, el de la producción completa, ha llegado a estar en vuestro departamento sentado con vuestro editorial, con el departamento editorial. Como que se ha sentado con vosotros a revisar cortes o algo. No de manera directa, porque geográficamente estas cosas no son posibles. Normalmente el montador y el director de fotografía están donde estén, en Hollywood, en sus mansiones de Malibu, o donde demonios estén, y en los estudios de efectos visuales que trabajamos en una película podemos estar, pues, uno en Los Ángeles, otro en Vancouver, otro en Londres y otro en Singapur, literalmente. Con lo cual, físicamente no, y además somos tantos que tiene que estar muy jerarquizado. Es decir, yo mi trabajo, el trabajo de mi equipo, al ser yo jefa de equipo, lead de layout, el trabajo de mi equipo me lo muestran a mí, yo se lo muestro al supervisor de efectos visuales de la casa, es decir, del estudio, que a su vez se lo muestra al supervisor de efectos visuales de cliente, que es quien recibe las instrucciones de director y montador. Con lo cual, directamente no, pero indirectamente todas sus instrucciones van a después bajar por la escalera para abajo, nos van a llegar a nosotros, nos van a pedir los cambios o nos van a aprobar. Si nos aprueban el plano, perfecto, porque ese es el objetivo, que nos acaben aprobando el plano para poder pasar al siguiente. Y si nos piden algún cambio del tipo que sea, pues de nuevo vuelve a subir la escalera hasta que el plano es aprobado. Así que directamente no, pero indirectamente es imprescindible. Genial, genial. Bueno, gracias a ti, Arantxa. Y nada, Gracias, Arantxa. Sergio nos dice, lo primero, darte las gracias a ti por estar con nosotros. Y pregunta, ¿con qué programa sueles trabajar y cómo han evolucionado los software desde los primeros trabajos que hiciste hasta ahora? Pues cada departamento o cada tipo de departamento tiene diferentes programas. En postproducción se suele dividir a grandes bloques
de la postproducción en 3D y 2D. 3D somos obviamente los departamentos que trabajamos en un mundo tridimensional, valga la redundancia, que somos los que trabajamos en programas como Maya, que es principalmente el programa que trabajo yo, y los departamentos 3D son obviamente modelado, que tienen que modelar en 3D, rigging, que tienen que hacer los rigs en 3D, layout, que montamos en 3D, a pesar de que tenemos el plano del plate, que es un plano, pues obviamente nuestro trabajo es un entorno tridimensional dentro de lo digital. Animación obviamente también es 3D. Y a partir de ahí las cosas se solapan un poco, el 3D y el 2D, porque iluminación y efectos están un poco a caballo entre ambas cosas, pero una vez que se hace el render, pasa a ser 2D. Es decir, el producto de un render es obviamente un fotograma plano. Y esos fotogramas planos son con los que trabajan en Compo, por ejemplo, que los ponen todos juntos, todos esos planos en plan sándwich, pues los ponen todos juntos, que vienen montones de planos 2D, pues de iluminación, de efectos, pueden venir docenas solamente de iluminación, porque tenemos un plano para las atmosféricas, un plano para la niebla, un plano para los reflejos, pueden ser docenas de ellos. Entonces eso ya es el mundo más 2D, porque trabajan con planos bidimensionales. Entonces, el mundo 3D trabajamos con programas como Maya principalmente, que es el programa que más trabajamos, por ejemplo, en rigging, en modelado y en animación y en layout. A pesar de que en modelado, por ejemplo, para modelado orgánico también se utiliza ZBrush, que es un programa que te permite esculpir de manera orgánica en 3D. Y en 2D o en efectos, que está un poco a caballo, pues se pueden utilizar programas como Houdini o como Nuke. Nuke es el programa principal que se utiliza en Compo y en Rotoscopia, que son los que trabajan más en 2D. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Y cómo ha evolucionado la cosa? Pues ha evolucionado, pues os podéis imaginar cómo evoluciona la informática. La informática evoluciona que se la pela, pero no solamente evoluciona la informática de por sí, sino que estas herramientas que nosotros utilizamos somos nosotros mismos los que las hacemos evolucionar, porque somos nosotros los que, pues, por competencia con otros estudios y por querer hacer las cosas cada vez mejor y porque tenemos un departamento precisamente le llamamos departamento de pipeline, pero que son programadores en sí y son los encargados de generar muchas de las herramientas con las que trabajamos, porque a pesar de que trabajamos en Maya, por ejemplo, el programa base es un programa comercial que se llama Maya, pero todas las herramientas internas las generamos nosotros mismos dentro de Maya mediante scripting, con lo cual somos nosotros mismos los que hacemos avanzar las herramientas que estamos utilizando. Y avanzan, pues os podéis imaginar, pues cómo avanza la informática, ¿no? Y pues las ponemos a prueba todos los días y procuramos siempre hacer algo nuevo, pues para impresionar al cliente, impresionar al espectador, para hacer las cosas un poquito mejor que el de al lado, porque, claro, no hay más que ver, por ejemplo, la primera de Toy Story con la cuarta de Toy Story, por hablar de informática en general, que no puede haber nada más informático que una película de animación en 3D, pues la evolución entre Toy Story 1 y la 4, pues es efectivamente esa pelea de los artistas mismos, de la mano de los informáticos, de los programadores, para llevar la herramienta que no es más que un ordenador, pues de lo uno a lo otro, y seguimos peleando con ello todos los días, lo rompemos y lo rehacemos todos los días. Pues no se queman ordenadores. Te pregunta Arantxa, ¿qué parte te gusta más de tu trabajo? De mi trabajo en general, me gusta trabajar en el cine. Siempre digo que puede sonar un poco simplón, pero es que mola trabajar en el cine, mola. Trabajar en una película, sobre todo cuando te gusta muchísimo el cine, ¿no? Trabajar en una película que te pueda gustar y ir a una sala de cine y ver tu nombre con el de tus compañeros en los créditos, mola muchísimo. Y más concretamente, en mi departamento, lo que más me gusta del layout, por lo que me gusta el layout por encima de otros departamentos, es precisamente eso, que recae sobre nosotros la narrativa cinematográfica de la película. Es decir, de nosotros dependen cosas. Suelo decir yo que el departamento de layout es, dentro del entorno virtual tridimensional, lo más parecido a ponerse una cámara al hombro y rodar. Porque somos los encargados de escoger dónde colocamos la cámara, qué lente se utiliza y cómo la vamos a mover y cómo se va a mover todo lo que está delante de la cámara. Entonces, en ese sentido, la narrativa de la película y la carga emocional de la película recae sobre nosotros más que sobre nadie más. Obviamente estoy hablando del terreno de los efectos visuales y en ese sentido es lo que más me gusta porque es lo que es más hacer cine, ¿no? Entonces eso es lo que más me llama la atención. Genial. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo, si no surge ninguna más, te hago
una que me ha surgido mientras charlábamos y si no, pues a partir de esa ya vamos cerrando. Pues Como estás dime. diciendo esto de que en realidad vosotros tenéis el peso narrativo dentro de la postproducción, ¿no? En los efectos digitales y tomáis decisiones creativas, ¿no? Lo que te quería preguntar es hasta qué punto tenéis libertad para esas decisiones creativas, porque me imagino por todo esto que hemos hablado, ¿no? De los stories y las decisiones que, bueno, lo que marcará director o incluso a veces el montador os condicionará mucho, pero hasta qué punto tenéis esa libertad creativa para tomar decisiones vosotros y como sois un departamento de postproducción que tiene que seguir, digamos, un flujo de trabajo muy concreto, ¿cómo lo seguís? Me imagino que tenéis un coordinador de postproducción en la película que está trabajando codo con vuestro estudio o funciona de otra manera o cómo lo hacéis vosotros. Pues primero te contesto esto último, que es un poco más corto. Existe el departamento de producción, que no es un departamento en sí, sino que todos los departamentos tienen una persona de producción, un coordinador de producción interno dentro de cada departamento, que es el que se encarga de la comunicación entre departamentos y es el que sabe, o la que sabe, de hecho son la mayoría mujeres, curiosamente, los distinguiréis porque son los que van con el portátil a todas partes. Los artistas vamos con la libreta, a lo antiguo, pero los coordinadores de producción van con el portátil a todas partes porque son los que se sientan en las reuniones, toman nota de todo lo que se dice y se encargan de que a todo el mundo le llegue la información que necesita, que todo el mundo tenga la información que necesita para poder trabajar y saben qué tienes que hacer, cuánto vas a tardar, qué problemas puedes tener, qué puedes necesitar y cuando nosotros necesitamos algo, pues no me ha llegado la cámara o esto tiene un problema o necesito un plate que no me ha llegado, yo se lo pido, yo se lo comunico a mi coordinador de producción, que es el que se lo comunica al coordinador de producción de los otros departamentos con los que tenemos que estar conectados. Es decir, sin producción estamos perdidos. Sin producción somos un montón de pollos sin cabeza. Claro. Lógicamente. Entonces, Pero, perdona que te corte, ¿esa persona, esa figura es de vuestro estudio o la pone, digamos, en la película? no, es de nuestro estudio. Cada departamento tiene su figura y después cada proyecto tiene también su coordinador de producción. Es decir, si estamos trabajando en 4 películas, va a haber 4 coordinadores de producción que son los que van a echar un ojo a todos los coordinadores de producción de los diferentes departamentos. Esos son los que se encargan de asegurarse de que todo el mundo está en comunicación, de que todo está funcionando fluidamente y son los que están en contacto con producción de cliente. Es decir, el cliente, todo esto tiene que estar, obviamente, somos tantos que tiene que estar muy jerarquizado y siempre más o menos una jerarquía parecida. En cliente hay un productor, hay un coordinador de productor de cliente que es el que le comunica lo que necesitamos hacer o lo que falta por hacer a nuestro coordinador de producción de proyecto, que es el que le comunica a cada coordinador de producción de cada departamento qué es lo que tiene que hacer cada uno. Y ellos entre sí se comunican para asegurarse de que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, que todos estamos informados de todo, que los artistas hacemos lo que tenemos que hacer a tiempo y se aseguran también de que nadie tenga ni demasiado trabajo ni demasiado poco trabajo, pues son también los que establecen junto con los supervisores cuánto trabajo se le da a cada uno, además saben, pues a los juniors se les dan las cosas un poco más sencillas, a los supervisores se les dan las cosas un poco más complejas, saben los puntos fuertes y débiles de cada uno, para que, es decir, claro, esto es una masa de gente muy grande y hay que delegar y hay que jerarquizar mucho. Y pues es el mismo, es un árbol muy parecido también. ¿Y cuál es tu Genial. primera pregunta? Que se me ha olvidado. Sí, que a nivel creativo, ¿hasta qué punto Ah, tenéis sí. vosotros poder, digamos? Pues no mucho, obviamente, porque a nosotros nos llegan las instrucciones muy claras, pero también depende del proyecto y del director. Hay directores que son mucho más estrictos, hay directores que dejan más mano amplia, más mano al artista. Por poner ejemplo, por ejemplo, James Cameron es un director que lo tiene claro. Tiene la película terminada en la cabeza, sabe exactamente lo que quiere y no te va a dejar parar hasta que no le des lo que él quiere, porque no te permite cambio alguno. Pero, por ejemplo, Peter Jackson es un director que te permite más rango de trabajo. Por ejemplo, a Peter Jackson sí que se le pueden dar diferentes opciones porque tiene claro en qué dirección quiere ir, pero no sabe exactamente qué quiere. Entonces le puedes dar 4 o 5 opciones y él te va a decir por aquí. Entonces hay directores que funcionan más de una manera y otros que funcionan más de otra. Y también depende mucho del proyecto, porque hay proyectos, y curiosamente, los proyectos menores, de menor presupuesto, son los que nos permiten más libertad, porque son también los que tienen menos presión presupuestaria y de todo tipo. Entonces,
proyectos como Power Rangers o MEG, la de Megalodon, que son proyectos menores por presupuesto y por expectativa de blockbuster, pues son mucho más divertidos de trabajar para nosotros porque nos dejan mucha más libertad. Nos dan instrucciones como, pues sí, en este plano tiene que pasar tal cosa, haz que el encuadre sea interesante. Entonces, cuando te llega una instrucción de ese tipo, dices, estupendo. Eso quiere decir que podemos proponer cosas. Y en cambio, cuando trabajas con Marvel, por ejemplo, pues Marvel no te deja. Marvel son de los que están aquí encima de ti, saben exactamente lo que quieren y cómo lo quieren y no te van a dejar salirte mucho del carril, salvo en contadas ocasiones en las que puedes decir esto no está funcionando demasiado bien, ¿qué tal si hacemos esto otro? Y hay veces que cuela y otras veces que no. Pero normalmente cuanto más presupuesto hay, más presión hay también y menos libertad se nos da a nosotros. Y cuanto menor es el proyecto, menos presión hay también y más se nos deja un poco proponer cosas. Tampoco hacer lo que queramos, ¿no? Pero podemos proponer soluciones creativas y eso acaba siendo mucho más divertido. Claro. Nos pregunta Arantxa, ¿qué tal las mujeres en VFX? Si estáis bien representadas y tú que estás en un puesto de responsabilidad, si es algo habitual. Pues estamos empezando a estar mejor, como en todo. Cuando yo estudié en mi escuela de 3D éramos solamente 2 chicas en toda la clase. En cambio, 10 años después fui a mi misma escuela a dar una charla a los alumnos en mi mismo aula, en el mismo aula donde yo estudié, y la diferencia era, y los alumnos eran mitad mujeres y mitad hombres, lo cual quiere decir que en 10 años habíamos avanzado un montón. Durante la mayoría de mi carrera hemos sido minoría, en muchas ocasiones he sido la única chica del departamento, pero eso ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Hay muchos departamentos todavía bastante masculinos, también depende del estudio, ni depende del momento, pero en layout, por ejemplo, solemos ser casi mitad y mitad. Y animación, por ejemplo, menos. En animación, si hay suerte, ahí tienes un par de chicas, y eso que es un departamento más grande. Y producción suele ser femenino. No me preguntéis por qué. En todos los estudios, producción y coordinador de producción es mayoritariamente femenino, así como recursos humanos y cosas por el estilo que son bastante femeninos. Y en puestos de responsabilidad, ahí la cosa todavía está algo más desigual. A mí me ha costado bastante llegar al lead, pero finalmente he llegado. Estoy muy contenta porque mi empresa me ha dado esa oportunidad y me encanta, pero no es lo habitual. Por ejemplo, todavía, mira, en layout, en mi empresa ahora mismo, somos el único departamento que yo sepa, que yo recuerde, que tenemos 2 leads mujeres, porque el lead tiene que haber un lead por proyecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces suele haber, en todos los departamentos suele haber pues de 2 a 5 leads, dependiendo del tamaño del departamento, para poder abarcar los proyectos que tengamos. Y somos, que yo sepa, el único departamento con 2 mujeres leads. El resto son hombres y el resto de departamentos tienen o una o ninguna. Y lo que es por encima del lead está supervisión y supervisoras hay muy pocas, pero estamos en ello. Es decir, cada vez hay los juniors, cuando se contrata gente que acaba de salir de la carrera o acaba de terminar los estudios, como son los juniors, empiezan a venir ya casi por igual, hombres que mujeres en juniors. Entonces los artistas también está la cosa igualándose bastante. Como os digo, los leads, empezamos a ser más leads mujeres, y en supervisión todavía no hay mucho, pero tiempo al tiempo, entre todos estamos cambiando las cosas. Eso es, poquito a poco, sí, hay que ir a por ello. Pues nada, Carolina, no quiero robarte mucho tiempo más. Quiero pedir un par de cositas. Lo primero, daros las gracias a todos por echar el rato con nosotros y a ti en especial, Carolina, por compartir tu tiempo con nosotros y tu experiencia. Y nada, y a todos los que estáis aquí conectados, que si me hacéis el favor y activáis vuestra cámara, hacemos una foto de familia antes de que nos vayamos y con eso nos despedimos, ¿vale? Que se vea que estamos aquí, los que nos hemos conectado. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos y eso, Carolina, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y que estuvieras con nosotros este ratín. Un placer para mí también. Gracias por sacarme del aburrimiento de la cuarentena un ratito, que socializar, aunque sea de esta manera, siempre es bienvenido. Y cuando queráis. Aquí estamos cuando queráis. Pues muchísimas gracias. Cuando vengas por Madrid, ya sabes, aquí tienes tu casa, cuenta con nosotros para lo que necesites y ojalá te podamos
recibir. Tenía pensado ir en abril, porque me gusta ir 1 o 2 veces al año por Madrid para ver a la familia. Y no pudo ser, obviamente. Bueno, Un pues virus que se metió cuando por medio pueda no pudo ser, ser. Pero en cuanto pueda, estoy deseando ir para allá a ver a la familia, así que os aviso pues y si nos te dejan tomamos un una. ratito, ya sabes, cuenta con nosotros, nos avisas, nos das un toque y aunque sea personalmente, te invitamos a una comida, una cena o algo por el ratito que... Pues nada, saludad a todos, que hacemos una foto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Carolina, de nuevo, mil gracias, ¿eh? Gracias a vosotros, chicos. Muchas gracias, ha Hasta sido un buena noche. placer.